Bienvenidos a otro episodio más de Texans. Hoy les traigo un hormiguero preciosísimo. Un hormiguero que es la mezcla entre horizontal y semi-vertical, es decir, una inclinación a 45 grados. Todo hecho en un solo molde. Hicimos un molde, vamos a hacer más hormigueros de ese tipo porque realmente me gustó mucho el concepto. Tiene humedad por evaporación, en fin, tiene unos detalles bien preciosos. Viene con su forrajeo integrado. Y quiero contarles que la próxima semana, el próximo fin de semana, si Dios me da vida, vamos a hacer el sorteo en un directo. Ese directo quiero hablar sobre temas de hormigas, obviamente, pero quiero que por favor me dejes en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos en ese video. Me he tardado un poquito en hacer el sorteo porque quiero asegurarme de tener una empresa de mensajería que de manera eficiente lleve el hormiguero hasta la persona. Obviamente es un poco más costoso, entonces estoy buscando algo que no sea tan costoso para que no sea una carga ni para el comprador en el caso de los que compren, ni para mí en el caso de los que sean sorteados. Si quieres participar del sorteo, mira el video anterior, no te lo pierdas, échale una mirada. Y si esta es tu primera vez en el canal, déjame un like, un comentario, suscríbete. Y si ya eres suscriptor y quieres acceder a videos exclusivos, hazte miembro. Les mando un abrazo, espero disfruten esta obra de arte hecha hormiguero. Los quiero mucho, feliz crianza de hormigas. Chao. Bueno, entonces empezamos haciendo el molde. Aquí tenemos esa inclinación a 45 grados. Y esa es la estructura base. Le vamos a dar un poco de ángulo en los dos costados para que desmolde fácilmente el compuesto cerámico. Y una vez establecidos los marcos y colocado ese espesor, va a ser el que va a tener el hormiguero. Empiezo a planear dónde voy a colocar la torre de humedad. Quiero colocarla pegada a un costado para poder llenar de agua cada vez que se necesite. Lo que voy a hacer ahora es dejar el molde puesto en esa inclinación para que las dos caras queden repartidas 22.5 grados para cada lado y pueda yo trabajar con comodidad sin que se me desbarranquen los núcleos de arena. Empiezo a moldear los núcleos de arena, el área de humedad donde va a ir la torre, y básicamente, como lo he mostrado en muchos videos que tengo en el canal, se trata de tallar un poquito los núcleos de arena para que quede con una textura y forma lo más orgánico posible. Eso es lo que vamos a hacer a continuación, y tengo que ir poniendo poco a poco mezcla de compuesto cerámico por capas, porque si la coloco toda se me va a escurrir y se me va a caer por los dos lados porque tenemos la inclinación repartida. Entonces tengo que ir poniendo capa por capa, y mientras va fraguando voy preparando la siguiente y así sucesivamente. Pero mientras tanto hacemos un rápido recorrido de cómo van a quedar los núcleos de arena. Les tallo algunas irregularidades a lo que vendría siendo las cámaras o los techos de las cámaras. En este caso van para abajo porque estamos trabajando al revés. Estamos trabajando en modo invertido mientras se vierte la mezcla. Ya ahorita van a ver ustedes cómo queda. Y coloco un poquito ahí en cada extremo para poder dejar los primeros magnetos en su lugar. Coloco los magnetos que no se rueden. Ahí quedan. Y pongo un poquito de mezcla para que frague y le dé estabilidad a esos magnetos. La idea es que no se muevan de su lugar y poco a poco voy cubriéndolos a medida que va endureciendo el compuesto cerámico. Preparo otro poquito. Eso me tomó bastante tiempo. Es un proceso de paciencia. Aquí ya vamos un poco más avanzados y vamos colocando por capas desde el lado más bajo. Noten ustedes, si pongo mucho se va a escurrir, se va a derramar y va a salir del molde. Entonces tengo que hacerlo poco a poco, preparar, esperar a que frague o seque un poco, y ahí solo me falta esos dos extremos donde van los últimos dos imanes, pero como quedan tan cerca a los que ya puse, me toca esperar a que la mezcla seque un poco más para que no se peguen a los otros imanes y no pierdan el lugar donde los quiero colocar. Y así voy esperando capa tras capa, vamos colocando un poco más y llega el momento en que ya empieza a tomar forma. Empezamos a llegar a la parte superior del molde. Ahí ya colocamos los últimos dos magnetos y lo que nos resta es seguir rellenando con compuesto cerámico. Es un proceso de paciencia, me tomó, les repito, un buen rato hacer esto, un par de horas
pero lo cierto es que el resultado, como lo van a ver más adelante, es bien especial. Ya estamos en las capas finales y los detalles finales. Ahora sí ya lo acomodamos en su inclinación final y terminamos de poner la mezcla. Lo que va a pasar a continuación, ya lo han visto en otros hormigueros, es limpiar o raspar por detrás el compuesto cerámico y desmoldar toda la arena. Una vez desmoldada, noten ustedes, ahí va a quedar la torre de humedad. Y esto no los pude poner al comienzo, se me dificultaba mucho. Quiero tallar y dejar pegado unos magnetos para dejarle esa cubierta roja a la torre de humedad para que no les dé luz. Y más adelante van a ver por qué hacemos esto. Es el momento de integrar el forrajeo. Aquí ya está el hormiguero, preparamos un poquito de pegamento epóxico y la idea es que el hormiguero quede, el forrajeo quede pegado al hormiguero. Ahí está. Ese es el ducto donde se van a movilizar las hormigas y coincidencialmente la inclinación del hormiguero es invertida a la inclinación que tiene de desmoldeo el forrajeo. Entonces coincidió muy bien. En la unión de los dos acrílicos, aquí hay un punto clave que hay que dejar un ángulo de 45 grados en uno de los dos acrílicos para que al juntarse tenga un cierre perfecto, como están viendo ustedes ahí. Colocamos los acrílicos, por debajo coloco ese paño para que no le dé luz al forrajeo. Por esto, miren ustedes, si ponemos un poco de iluminación por el lado, la luz de la casa, la luz de lo que sea, mire, va a reflejar abajo. Entonces quiero tapar por los costados, por el costado y por debajo, porque el hormiguero tiene unas espumas en la parte de abajo antideslizantes. Noten ustedes, ahí hay un espacio, ahí están las espumas antideslizantes. Entonces lo que vamos a colocar es esta cubierta roja en ese lado. Podemos verificar el nivel de humedad, pero no vamos a molestar en exceso a las hormigas. Van a entrar por allí, se van a dirigir a las partes de humedad y luego podrán subir o seguir ocupando el hormiguero. En ese punto deseo poner un tapón que puede ser de arena o puede ser simplemente de algodón, y como tengo dos cubiertas, a la hora de destaparles esa compuerta de algodón, vamos a poder quitar el acrílico y remover ese algodón y que ellas sigan creciendo, sigan aumentando en número dentro de este hormiguero. Allí están sus acrílicos, miren, el cierre es perfecto, no hay posibilidad de fuga por allí, y si dejamos el tapón lo vamos a poder retirar quitando el acrílico sin molestar a las que ya estén habitando la parte de abajo del hormiguero. Eso es lo que llamaríamos una compuerta de algodón, es lo que vamos a hacer allí. Y aquí ya le ponemos al forrajeo arena. Me gusta la arena porque cualquier derrame de néctar, cualquier suciedad, simplemente recoges la arena, pones un poquito más. Y recuerdan ustedes un pedazo de cuero que compramos hace algunos días en un video comprando materiales para hormigueros. Bueno, aquí está, quedó justito a la medida para este hormiguero. Les dejo un video que sé que les va a interesar aquí y un botón de suscripción por si esta es la primera vez que ves el canal, que te suscribas. Les mando un abrazo, cuéntenme cómo les pareció este hormiguero y feliz crianza de hormigas. Chao. Texans te invita a crear, a proteger la vida y respetar. Con madera y yeso y arena también, todas tus colonias vivirán bien.